Cuando son las 9:42 de la mañana, estamos con don Eric Latorre, quien es, director del Magíster de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, pero él básicamente es analista político. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto, bienvenido, gracias por la invitación. Eric, a ver, comencemos de inmediato con este tema que tiene capturada la atención de toda América Latina y por supuesto que de Chile también, con la nueva elección de Javier Milei como presidente de Argentina. ¿Qué significa este cambio de rumbo que estaría tomando el país con esta elección? Es un cambio estructural. O sea, Argentina cumplió un largo ciclo, ¿no es cierto?, de peronismo, con esta interrupción de Macri que fue más bien accidental, con una crisis política, económica muy importante, y por consiguiente un cambio de época. Hoy día el peronismo nunca había estado tan complicado desde el punto de vista de su estructura interna, de sus liderazgos, etc. Por consiguiente hay un cambio de época. Yo diría que viene algo muy complejo hacia adelante, pero también es el fin de una etapa. Ahora, tú acabas de usar la palabra esta interrupción con Macri, ¿cierto? Que es otro gobierno de derecha. ¿Por qué tú crees que es una interrupción accidental y podría extrapolarse para decir que Milei también puede que sea una interrupción circunstancial? A ver, yo diría dos cosas. Uno, el gobierno de Macri es un gobierno de derecha más moderado, un gobierno de derecha más de centro, más estilo Piñera, si lo trajéramos a la realidad chilena. Claro. Por consiguiente, Macri intenta cambios moderados, intenta una política de ajustes que vayan paulatinamente tomando un nuevo rumbo económico-político. Pero en 4 años es muy difícil. Finalmente, solo alcanza a cosechar los problemas de sus ajustes y no alcanza a ver ningún resultado, y además con un kirchnerismo mucho más fuerte. Por consiguiente, la vuelta de mano, ¿no es cierto?, fue muy rápida y pierde el poder. Hoy día cambian dos cosas. Milei tiene un programa mucho más a la derecha, mucho más radical, ha prometido implementación rápida, lo cual eventualmente es necesario, ¿eh? O sea, si quiere cambio, va a tener que hacerlo rápido. Sí. Y segundo, con un kirchnerismo, no debilitado en el Parlamento, tiene una cantidad muy importante de parlamentarios, pero sí debilitado en términos de su liderazgo. ¿Quiénes van a asumir el liderazgo del kirchnerismo hoy día? No sabemos. Puede ser Kicillof, por ejemplo, que hoy día es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Massa y Cristina están de salida, literalmente. Totalmente. ¿Esto significaría de alguna forma ya el irse a la casa para Cristina de manera un poco más definitiva? A ver, tú sabes que a ella le dicen la jefa. Sí, claro. Y le siguen diciendo la jefa. Sí, varios analistas planteaban que ella no va a dejar el poder tan fuertemente. Ella ha mostrado mucha ductilidad. Y yo no sé si irse para la casa, pero salir de la primera línea, sin duda. Sí, claro. Y ahí viene una interna muy fuerte para disputarle a ella el poder. En los primeros meses probablemente nadie se lo va a querer disputar porque cada uno va a empezar a ordenar su propia fuerza, digamos, hasta que alguien logre cohesionar sobre todo a gobernadores y parlamentarios, y enfrentar a Cristina, que es el gran desafío para ellos. Perfecto. ¿Piensas, Eric, en este minuto que tal vez este gobierno lo pudo tomar Milei por errores del presidente Fernández? Digamos, podía haber sido, si hubiese sido, porque lo veo en Chile también es como pendular, ¿cierto? Estamos con Piñera, todos quieren que salga Boric. Estamos con Boric y ahora la sensación es que todo el mundo quiere que salga a la derecha de nuevo. En Argentina como un poco lo mismo también, ¿cierto? Como buscando finalmente cuál es el camino para el país, para el bienestar de la ciudadanía. En este caso, ¿sientes que el gobierno de Fernández lo hizo mal y eso le abrió las puertas a Milei? Porque tú cuando ves a Milei, la primera sensación que tuve yo, y que yo creo que la ha tenido mucha gente, así como, ¿qué está pasando? ¿Este señor es rock and rollero, es Sandro, es Elvis Presley? Una sensación así te dio de euforia, de histrionismo, que tú dices, no creo que esté postulando a este señor a la presidencia. Sin embargo, sale por 11 puntos sobre Massa. Sí, entonces, ¿crees tú que...? A ver, pero mira, fíjate, tú miras la historia argentina de la vuelta a la democracia, en general ha gobernado el peronismo. A ver, no es tan, yo creo, comparable con Chile como tú lo planteas, que vamos uno y uno cambiando. No, el peronismo tiene una historia de continuidad. Recuerda que Alfonsín no terminó su periodo, después viene un periodo de estabilidad con Menem. De la Rúa no alcanza a llegar a 2 años. De la Rúa. Ni 2 años, tuvo casi justo los 2 años lo sacan. Viene nuevamente un periodo peronista largo con una interrupción de Macri, pero en general es el peronismo el que domina la política argentina. Con todas sus variables internas, que son muchas, ¿no es cierto?
Por consiguiente, si Milei aspira a hacer algo distinto, a no ser un 4 años y nuevamente irse para la casa, tiene que impulsar reformas importantes, porque yo por eso te decía, hay un cambio de época. Las personas están aburridas, hay un colapso un poco institucional. No es un simple cambio, decir, bueno, vamos para acá, vamos para allá. Yo creo que hay un punto de quiebre, que vamos a ver si Milei es capaz de aprovecharlo. Mira que es una cuestión bien interesante. Claro. Los gobiernos populistas, que Milei es un líder populista, digamos, esto no es ofenderlo, es un líder populista, es un outsider que viene con una propuesta muy radical, donde nunca nos preguntamos mucho cómo lo podría hacer. Cada vez que se entraba en el debate de cómo se hace, nadie era capaz de dar una respuesta muy, muy clara. Esto de la dolarización es fácil decirlo, pero necesitas reservas por lo menos 50 millones de dólares en el central, que no las tiene. Necesitas una economía mucho más abierta, Argentina no tiene. O sea, cuando entramos a discutir cómo, ya la discusión se pierde. Pero al líder populista no le importa eso. Él nunca va a querer discutir el cómo. Él está centrado en el qué. El problema de los liderazgos populistas es que terminan en general de dos maneras: o en una dictadura o en una crisis institucional. ¿Por qué tú piensas eso? ¿Por qué dices eso? Es cuestión de mirar la realidad de la región. O sea, ha sido la experiencia que siempre se ha dado, pero podría ser que no. No, a ver, lo que yo te planteo, tener cuidado porque terminan o en dictaduras o en desastres institucionales, porque como nunca han pensado en el cómo, y en general no tienen estructuras políticas que los respalden y que les den viabilidad, se complica muy rápido. Por consiguiente, el desafío de Milei es actuar rápido, tomar acciones en la línea de lo que él requiere, pero va a ser al final con mucha... A ver, es como una contradicción. Claro. Cambios radicales con mucha moderación, porque requiere negociar. Y negociar con un parlamento en Argentina, eso tú lo has visto, pero es muy difícil, mucho más difícil que en el chileno. Con fuerzas mucho más agresivas, está lejos de tener el 50+1 de los votos. Todo lo que él quiere requiere leyes o requiere incluso cambios constitucionales. Eliminar el Banco Central requiere un cambio constitucional. Ese acuerdo es virtualmente imposible. Entonces, yo diría, Milei es avanzar, pero moderar. Y para moderar se requiere gente con experiencia política. Y ahí está el pro. ¿Qué cambios les espera a los argentinos de acuerdo al discurso que le ha visto Milei? Porque si bien es cierto, en 20 días asume el poder, él ha dejado ver claramente en su campaña qué es lo que busca y lo que no busca. Luego se moderó en esta segunda parte para la segunda vuelta. Sin embargo, igual no es que se cambió finalmente realmente el pensamiento. Él siguió insistiendo, no hago negocio con China porque son comunistas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Apoyo a Israel. O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué cambios? Porque una cosa es lo que haga tu gobierno con otro país, pero otra es la que tú vives como ser humano, como habitante de ese lugar, día a día. ¿Qué cambios deberían esperar los argentinos en este momento? O sea, el cambio más importante, si él quiere avanzar, es un ajuste fiscal muy grande. Y el ajuste fiscal muy grande es simple su respuesta. Significa retirar subsidios, retirar gastos, implica eventualmente despedir personal del Estado, que en Argentina es un gran empleador, y eso va a implicar un choque en la economía. Es imposible hacer esto sin un choque, y ese choque puede implicar desempleo y puede implicar un ajuste en la estructura productiva, porque además el problema de Argentina es que Argentina está muy poco conectado al exterior, tiene un mercado interno muy grande, que está un poco colapsado, pero tiene que abrirse al exterior. Milei sabe que para que lleguen dólares, tienes que vender para afuera, y él necesita dólares. Si quiere esta transformación, dólares. Y esos cambios en las estructuras productivas siempre dejan muchos problemas, porque hay empresas que surgen y avanzan fantástico y otras que quiebran. Hay una reestructuración importante. Pero sobre todo, si él quiere reducir el gasto público, que es lo primero y fundamental, los argentinos deberán esperar un ajuste importante por esa vía. ¿Un ajuste hacia la baja de su plata? Por supuesto, un ajuste que implica costos para la persona. Eric, pero al mismo tiempo, esto requiere que Milei se mueva a la velocidad del rayo, porque no va a dejar a millones de personas que están en esta situación de que reciben una plata del Estado, más la gente que trabaja para el Estado, sin reactivar la economía. ¿Y cómo se reactiva una economía? ¿Cuál es un poco de alguna manera la fórmula? No te digo que mágica, que me la vas a decir acá y de acá sale para el mundo, pero que las fórmulas que se van aplicando para reactivar economías tan alicaídas como la Argentina, que se pueda, me imagino yo, que ir haciendo paralelamente, reactivando la economía y dejando de entregar la ayuda, y que la economía misma vaya haciendo lo que se haga cargo de estas personas. O sea, tú lo dijiste muy bien.
El problema es que eso en teoría funciona, digamos. En la práctica no necesariamente esas dos cosas van a estar a la par, digamos, ¿no? Se hace es mucho más... Por eso te decía que el cómo de Milei nunca ha estado claro. Nunca lo ha planteado claramente. La gran medida que tiene que ver con la dolarización, a ver, desde un punto de vista puramente teórico, ok, para dolarizar tú necesitas una base monetaria en dólares muy importante, que te permita enfrentar la demanda inicial de dólares. Ya. Y esos dólares no existen en Argentina hoy día. Argentina tiene un saldo, algo medio eufemístico, un saldo negativo en su reserva de dólares. Eso quiere decir que debe, digamos, no tiene un mango en ellos. Entonces, sería un desafío muy, muy difícil, porque no es para nada claro cómo lo va a poder hacer. Mira, yo he sido asesor aquí en Chile de gobierno, he trabajado mucho en la interna de los gobiernos. Solo planear y reestructurar, por ejemplo, la estructura de subsidios, te lleva 6, 8, 10 meses. Claro. Solo ver cómo lo vas a tomar esto, vas a empezar a segmentar a quién les vas a quitar, a quién no, cómo vas a reasignar. No es rápido. Ustedes lo decían, yo estaba mirando el canal antes, lo decían, llegar a un gobierno en 20 días, sin experiencia política. 20 días. Y listo, tomamos esto. En Chile, mira, en Chile han pasado anécdotas que hasta decretos de nombramiento de ministros han estado mal hechos. Claro. Literal. Porque el gobierno que llega, sobre todo cuando Piñera 1, que le costó mucho instalarse, con gente muy preparada, con gente muy experta. Lo recuerdo. ¿Verdad? Les costó meses. Por eso acá es tan importante, y aquí vamos a ver cómo se maneja Milei políticamente ahora, en serio, cómo entra el PRO al gobierno. O sea, el PRO, no solo es importante ver la primera línea del PRO, probablemente va a haber ministros del PRO, etcétera, pero cómo van a tomar cargo en la segunda línea, la que hace funcionar al Estado. Ya. Y eso es muy importante. Y si Milei es inteligente y es hábil, va a abrirse mucho al PRO y va a dejar que tomen un poco de control. Pero Macri es un moderado. Macri lo dijo un poquito antes de las elecciones, que nosotros vamos a moderar a Milei. Lo dijo prácticamente textual. La pregunta es ¿qué significa moderar? Moderar es un verbo amplio que puede implicar que el gobierno termine siendo una administración, que haga algunos ajustes y no pase más. Entonces es una incógnita. O que haga lo que dice, pero con mucho menos potencia. Claro, por supuesto, si Milei va a intentar hacerlo, creo que Milei tiene la vocación, pero no es fácil. Mira, muchos de los que están en primera línea con Milei, sus asesores políticos francos, va a ser canciller, no tienen experiencia pública ni política. ¿Y él? Él tampoco. Tampoco lo tiene. O sea, bueno, en el tiene último tiempo... 2 años, pero la experiencia política es más larga. Es mucho más que eso. Es más larga, es mucho más que eso. ¿Cómo crees, Eric, que va a ser la relación con nosotros? Porque mira, ayer el mensaje que envió Boric fue así como bueno, se felicita que la democracia, pero frío hacia Milei, digamos, bien por la democracia, y genial que Massa haya reconocido tan dignamente, digamos, su derrota. Pero por otro lado estuvimos ahí justamente en esa parte que veías leyendo que Milei le dijo a Boric empobrecedor, es una lacra. ¿Cómo va a ser la relación de Milei con Boric? A ver, recordemos que las relaciones internacionales son por intereses. No son por afectos ni por países hermanos, ni nada. Son por interés. Ya. Si uno se pone en Argentina tiene su gran referente en América Latina es Brasil. Ellos necesitan una relación con Brasil, tienen un intercambio importante, son las dos grandes potencias de la región, por consiguiente su foco es Brasil. Y ahí sí tiene Milei un problema mayor con Lula, digamos. Claro. Pero Lula ya también dijo, bueno, saludamos a la democracia y nos relacionaremos, etcétera. Por consiguiente, digamos que Chile está en un segundo o tercer plano, siendo importante para Argentina, respecto a la relación. A ellos les interesa más Brasil y más Uruguay eventualmente que Chile. Pero por otro lado, creo que Milei tiene algo a favor de él. Es un tipo pragmático, lo demostró para la segunda vuelta. Por ende, yo no creo que entremos en grandes conflictos, sobre todo que Milei sabe que él va de entrada y Boric empieza la segunda parte de salida. Milei tiene grandes relaciones con Kast, con Piñera incluso. Por consiguiente, creo que va a ser una relación tibia, pero que no debiera provocar... no debiera provocarnos mayor problema. No, sobresaltos ni
ni alteraciones de ningún tipo, digamos. ¿Cómo ves de alguna forma, Eric, que también nos interesa a los chilenos, yo creo, esto de viajar a Argentina constantemente? ¿Crees que se nos va, tal vez no es exactamente tu tema, pero no sé si tienes una mirada que nos puedas entregar, se nos va a encarecer un poco, se nos va a dificultar un poco, ya no va a ser tan fantástico ir y que los dólares blue y que te puedes traer la maleta llena de cosas? No, a ver, se debiera encarecer, ponte una dolarización, se debiera encarecer para nosotros, digamos, si es que se avanza hacia allá, digamos. Ante una limpieza de toda la estructura monetaria que tenemos ya, en Argentina nadie sabe cuánto vale el peso argentino. Nadie lo sabe, porque el dólar oficial claramente no refleja lo que debe reflejar. El blue tiene volatilidades muy vinculadas también a la coyuntura, claro, pero no sabemos bien realmente cuánto vale, porque finalmente el precio del dólar es una variable en relación al producto. Y en Argentina hay dudas hasta cuánto es el producto, digamos, porque hay dudas respecto a las mediciones, hay un montón de situaciones, pero la coyuntura te da mucha volatilidad. Ya. Tiene que estabilizarse la economía, tiene que ordenarse y sin duda va a dejar de ser tan barato, digamos. El consejo sería viajar ahora, porque en los próximos meses, los próximos años, va a empezar a ordenarse Argentina, si está a precio de liquidación, digamos. No, pero una economía no se sostiene de esta manera. No. O sea, fíjate la devaluación impresionante que ha tenido la moneda. El dólar blue pasa en un año y algo, de 200, 250 a 1000. a 1000. A 1000. No hay economía que resista eso. No hay economía que resista, excepto para nosotros que vamos con los dólares. Por supuesto, cuando tú vas con dólares, fantástico, digamos. Fantástico. Imagínate todo lo que compras. Pero ellos de manera interna no pueden. Diablo, ustedes decían en el bloque anterior. A ver, hay un equilibrio particular. Por un lado, tú recibes subsidios, fantástico, y tú dices, todo lo que recibimos subsidios estamos a favor del gobierno que nos da el subsidio. El problema es que una inflación del 140%, no hay subsidio ni salario que aguante. Entonces, al final del día, por mucho tengo un subsidio, igual no me alcanza, igual no me sirve. Entonces, y por otro lado, las personas que tienen empleo, que el desempleo en Argentina es bajo, ustedes lo comentaban, sí, pero sin embargo, los salarios literalmente no te alcanza. O sea, da como un poco lo mismo si tu salario es muy bajo, que todos tengan empleo, si finalmente no vas a poder comprar lo que requieres. O sea, no sé si, a ver, no es que de lo mismo, pero finalmente el incentivo a mejor vivir del subsidio es mucho más alto. Recibo lo mismo o un poco menos, sin pero no trabajo. Claro. Pues no hago nada. Te puedes dedicar a otra cosa. Me puedo dedicar a cualquier cosa y trabajo en negro. O sea, y eso obviamente son solo desincentivos para una economía sana. Hay un incentivo mucho más a trabajar en negro, hay un incentivo mayor a aprovecharse de los subsidios estatales y no declarar nada y vivir del Estado, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, oye, pero realmente ahora que me pongo a pensarlo, claro, Milei, ¿cómo va a ser cortar subsidios? De gente que lleva años viviendo de subsidios estatales. Años. Digamos, no es que me pasó el mes pasado porque entré en sin estar trabajo y este tipo de cosas, no. Sino que años viviendo de esto. O sea, a esa persona le va a producir hasta un shock psicológico. por supuesto. Tenés que levantarte después de no sé cuánto tiempo, cumplir horario, cumplir un trabajo. Ahora, y no es solo los subsidios a las personas, digamos, que están en una situación más de pobreza. Hay subsidios generales muy complejos, como el subsidio a la electricidad, por ejemplo. La electricidad en Argentina, en particular en Buenos Aires, que es un gran consumidor de electricidad, es prácticamente gratis. Y fíjate lo que pasó, y con una infraestructura además que está desgastada, lo que pasó con los apagones el verano pasado, que hubo una ola de calor impresionante y literalmente el sistema colapsó y empezó a haber apagones reiterados. Entonces, no es solo el subsidio a las personas más pobres, ¿no? Claro, las más vulnerables. Hay subsidios generales, como el de la electricidad. Wow. Recuerda, perdona, el gobierno de Macri, una cosa bien anecdótica, entre comillas, pero creo que ilustrativa. Cuando Macri quita el subsidio al canal del fútbol. Oh. No sé si tú te acuerdas, que eso no fue fácil para Macri. Sí. O sea, pero hasta el canal del fútbol estaba asociado, porque en Argentina el fútbol sabe lo que significa. Sí, entonces, claro. Por consiguiente, para las personas tener el subsidio era genial. Claro. En Chile probablemente no provocaría algo tan dramático, pero allá sí. Cuando Macri lo saca, fue una pequeña crisis. Estamos hablando de algo tan accesorio como el fútbol. Cuando hablemos de electricidad, cuando hablemos de combustibles, cuando hablemos de agua, cuando hablemos de los pasajes, cuando hablemos del transporte. Acuérdate que en Chile por 30 pesos tuvimos el estallido social del... Estamos haciendo una caricatura, pero en el transporte en Buenos Aires o en Argentina en general es muy barato, está muy subsidiado.
Entonces, oye, y todo este tipo de subsidios que son generales, ¿también piensas que Milei los va a intervenir o por lo menos los va a estudiar? es que tiene que hacerlo. O sea, tiene que hacerlo. Por ejemplo, en el caso del sistema eléctrico, tiene que hacerlo. O sea, yo no digo que lo elimine del todo, pero tiene que mirar eso, porque lo que está pasando... Puede que lo deje igual, pero después de estudiarlo. Después de estudiarlo, pero sobre todo que el problema es que lo que está faltando en Argentina es inversión. Entonces estamos desgastando, el caso de la electricidad, aparte del ejemplo, estamos desgastando el sistema, no invertimos y en algún momento podemos caer en un blackout. Ya, oye, pero finalmente entonces, ¿fue un error que hayan elegido a Milei? No, ¿O cómo es? No, yo no creo que sea un error, creo que se requería un cambio, creo que, ojo, la corrupción es muy importante, la crisis política institucional lleva a apostar por algo que puede ser al menos distinto. Lo que sabemos ya es que el kirchnerismo iba a seguir en lo mismo. Massa, si bien se intenta salir del kirchnerismo, esta cosa, a todo esto para nosotros, increíble, que un ministro de Economía que tiene una crisis económica brutal es candidato a presidente y pudo haber sido electo, tenía posibilidades, ¿no? Sí, tenía fuertes posibilidades. Entonces, yo creo que es una apuesta que no quedaba otra, como tú dices, bueno, en esta puerta me cortan la cabeza, y en esta otra, y capaz que no me la cortan. Así de simple, no hay mucho de elegir. Por ende, ahora, ¿qué tiene que hacer Milei? Moderar, anclarse en el PRO y empezar a avanzar con algunas reformas que den una señal de cambio, o sea, una señal clara de cambio, pero que consideren todos los costos de esa reforma para ir avanzando razonablemente. Por mucho que Milei diga no, y todos dicen, Macri fue muy... demoró mucho la reforma, fue débil, ¿no es cierto? Sí. Pero Macri, fíjate que hasta internacionalmente se notaba. Sí. Hasta desde acá percibíamos que era un derecha un poco tibio, suavecito. Pero que en un contexto donde la derecha virtualmente no existe políticamente. Claro. La derecha es un fenómeno, o sea, en la Argentina en los últimos 100 años es peronismo, 80 años, pero peronismo que lidera más algunas fuerzas, como el caso de los radicales u otras que aparecían menores, pero el peronismo lidera. Pero ni el peronismo ni el radicalismo son de derecha, aunque dentro del peronismo hay algunas corrientes que uno podría considerar como más de derecha. Entonces la aparición de la derecha, esta derecha media liberal, centrista o extrema, como el caso de Milei, es un fenómeno relativamente nuevo. Por ende, todavía tiene crédito, yo creo, para poder experimentar un poco. Y decir, bueno, capaz que por ahí está la salida. Pero para mí, como te digo, es anclarse en el PRO y si bien hay que ir con moderación del punto de vista del avance, pero mostrar algunas reformas rápidas como emblemáticas. Ok, Eric, en todo caso, cualquiera de las fórmulas que Milei use, el que va a pasar por un estrés es el pueblo. El pueblo va a tener que ver esa cómo me acomodo. Por ejemplo, que estudiara el tema de dejar de subsidiar la electricidad. El primer mes o el primer semestre, no sé, la gente va a caerse de espaldas si le llega una cuenta de luz elevada no sé cuántas veces. Absolutamente. Pero son los costos de manejar una economía que está destruida. O sea, tú no puedes aplicar una política de ajuste sin costos gigantescos y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Problema que, entre paréntesis, no miremos tan lejos a Argentina y demos recetas a Argentina, que va a enfrentar el próximo gobierno en Chile. Ajá. Con una economía debilitada, con un sector público que está sobredimensionado. Y el que venga va a tener que decir, ¿sabe que hay que hacer ajuste de gasto público? Y eso va a significar... Vamos a sentirlo nosotros como ciudadanos. Mucho menos que lo pasa en Argentina, pero también lo vamos a sentir, digamos. Eric, tenemos que irnos. Gracias por haber estado con nosotros, por tu tiempo y por comentarnos aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes, encantado. Igual. Gracias. Ustedes sigan aquí en TVR, voy a un corte y regreso de inmediato. No se vayan. Oye, sí, va a ser complejo para los argentinos, ¿no? Pero muy complejo. Yo no le veo, ¿puedo saber? Yo no le veo tanto, no tengo tan buena, una visión tan buena de lo que vaya a pasar en Argentina. Pero para mí finalmente es la moderación, o sea, no hay otra. La moderación. La moderación, y Macri lo dijo claramente. Si Macri es el gran vencedor de ayer. Ahora, el peronismo, el Parlamento le va a hacer una guerra, pero... Tremenda. Tremenda. Yo he estado porque voy mucho a Argentina por temas laborales, y he ido a algunas discusiones en la Cámara a mirarlas, ¿no? Me encanta eso. Y son, o sea, ¿acaso niños de pecho? ¿Cómo se tratan? Allá se dan con todo. Y Milei era un experto en eso, digamos, en hablar contra el gobierno y contra todas las cosas.
Así que bueno. Bueno. Te dejo mi teléfono. Sí, por favor. Dame. Ya, vamos ahora sí al corte comercial.